Historias del universo. Episodio 18. Los demonios más poderosos. La historia de Hiranyaksha y Hiranyakashipu. En la morada espiritual del Señor Supremo, dos porteros cometieron una ofensa y fueron arrojados al mundo material para nacer como demonios. La bella Diti los recibió en su vientre y, conociendo la naturaleza maligna de sus hijos, les impidió nacer durante 100 años, hasta que finalmente dio a luz a hijos mellizos. Y tras ello ocurrieron terremotos, tormentas y nubes de polvo, además de muchos malos augurios. Estos demonios pronto empezaron a exhibir rasgos físicos extraordinarios, tan fuertes como armaduras de hierro y tan altos que parecían tocar el espacio exterior. Al caminar, sacudían la tierra a cada paso y, puestos en pie, cubrían el sol con sus cinturas. Se adornaban con coronas de oro y brillantes brazaletes, pensando que eso era el éxito de la vida. El hermano menor, llamado Hiranyaksha, se puso una masa al hombro y viajó por todo el universo con espíritu combativo. Con su demoníaca fortaleza, estableció verdaderamente su supremacía. Y los semidioses sentían temor de su extraordinario poder. Solo para divertirse, se zambulló en el profundo océano y golpeaba las gigantescas olas con su masa de hierro. Así, llegó al hogar de Varuna, el señor de las criaturas acuáticas. Allí, Hiranyaksha cayó a los pies de Varuna y, para burlarse de él, sonriendo dijo: ¡Pelea conmigo, oh Señor Supremo! Pero Varuna respondió: Tengo una edad demasiado avanzada como para combatir. Excepto el Señor Vishnu puede pelear contigo, para que termines muerto en el campo de batalla y seas devorado por perros hambrientos. A pesar del pronóstico de muerte, Hiranyaksha buscó con gran entusiasmo a la suprema personalidad de Dios para poder luchar. La aparición del señor Varaha. Normalmente, los planetas flotan en el universo, pero debido a la influencia demoníaca dirigida por Hiranyaksha, el planeta Tierra cayó al océano causal. Brahma, estando en su morada celestial, pensó en el bienestar del planeta Tierra. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es que el Señor Todopoderoso me dirija. De repente, una pequeña forma de jabalí salió de la ventana de su nariz.
y se situó en el espacio. Su forma era gigantesca y rugió de modo tan extraordinario que levantó ecos en todas direcciones. Brahma, al oír el sonido, se llenó de júbilo porque sabía que el Señor estaba allí para liberar la tierra. El señor Varaha se sumergió como una gran montaña, dividiendo el océano por la mitad, y aparecieron dos grandes olas, como si los brazos del océano dijeran: ¡Oh Señor de todos los sacrificios! ¡No me cortes en dos! El señor Varaha, en su forma de jabalí, entró al océano buscando el planeta Tierra con su olfato, y al encontrarlo, lo levantó con sus colmillos y puso la tierra en la superficie. Hiranyaksha vio al Señor y le dijo: Tú no puedes llevarte la tierra. Ese planeta pertenece a los demonios. Por eso te mataré. Y al hacerlo, morirán también tus devotos. La personalidad de Dios dijo: Somos criaturas de la jungla y deseamos cazar perros como tú. Deja tu estúpida palabrería y elimina tus preocupaciones matándome. Ser orgulloso es cosa fácil, pero no merece un asiento en la asamblea aquel que no cumple lo que promete. El demonio saltó velozmente contra el Señor y le asestó un golpe con su poderosa maza. Pero el Señor esquivó el violento mazo, tal como un yogi consumado elude la muerte. De esta manera, el demonio y la personalidad de Dios se golpearon el uno al otro con sus enormes mazas, ambos iracundos y buscando su propia victoria. Después de muchas estratagemas, el demonio empezó a golpear el pecho del Señor con sus pesados puños. Pero el Señor le dio una bofetada en la raíz de la oreja y el demonio cayó muerto, tal como un árbol gigantesco es arrancado de raíz por el viento. Las austeridades de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, con el motivo de vengar la muerte de su hermano Hiranyaksha, se sometió a la práctica de austeridades, sosteniéndose sobre el suelo con las puntas de los pies, con los brazos hacia arriba y mirando al cielo. Debido a ello, su cabeza desprendía fuego y humo que llegaba a los planetas superiores e inferiores en un calor insoportable. Fue tanto el tiempo de sus penitencias que su cuerpo estaba cubierto por un hormiguero, donde los insectos y gusanos habían comido toda la carne y grasa del cuerpo. De pronto, Brahma apareció ante Hiranyakashipu y dijo: Me sorprendes mucho. Has realizado austeridades que nadie en el pasado ha hecho, y en el futuro nadie lo hará. Incluso grandes personas santas no son capaces de realizar tal penitencia. Ciertamente me has complacido, y ahora puedes pedirme todo lo que quieras. Brahma, con su poder inconmensurable, tomó un poco de agua de su cántaro y salpicó unas gotas en el demonio. Inmediatamente su cuerpo se convirtió en joven y fuerte, y su brillo corporal era semejante al oro fundido. En ese estado de gran felicidad, le pidió a Brahma la siguiente bendición:
Concédeme que no muera ni dentro ni fuera de ninguna casa, ni de día ni de noche, ni en el suelo ni en el cielo. Concédeme que ningún ser que tú no hayas creado pueda matarme. Dame el dominio exclusivo sobre todas las entidades vivientes y deidades regentes. Y dame todos los poderes místicos que se obtienen por realizar largas austeridades y practicar yoga. Brahma respondió: Lo que tú me has pedido en realidad es muy difícil de conceder, pero debido a que me has satisfecho con tus austeridades, yo te complaceré. Hiranyakashipu, armado con las bendiciones, conquistó todo el universo y fijó su residencia en el opulento palacio de Indra, el rey del cielo. Sometió a todas las entidades vivientes y ellos le ofrecían todo tipo de oraciones para glorificarle. Con su yoga místico, se encargó personalmente de verter agua, secar y quemar para que los árboles y plantas produzcan frutas y flores en abundancia. Por temor al demonio, el planeta Tierra daba granos alimenticios sin ser arado. De este modo, el demonio no necesitaba a los semidioses para la prosperidad material. Hiranyakashipu siempre estaba borracho de licores y vinos de olor fuerte. Sin embargo, a pesar de todo su disfrute, estaba insatisfecho, porque en lugar de controlar sus sentidos, seguía siendo esclavo de ellos.